Hola, bienvenido una vez más a esta serie de temas sobre el entrenamiento e meditación de las Escrituras. Ahora hemos iniciado la sesión número 3, que significa escuchando la preciosa voz de Dios. El tema de esta sesión tiene que ver con que Dios sigue hablándonos, pero no siempre lo hace de forma ruidosa, lo hace regularmente de manera silenciosa, como un suave susurro. Aprender a escuchar la voz de Dios tiene que ver con aprender a detenernos y aprender a discernir su presencia y responder con fe hacia Él. Muchas veces no reconocemos su voz porque no hemos aprendido a escucharla. Necesitamos aprender a escuchar mucho más allá del ruido. Y como esta es una sesión de repaso, recuerda que puedes iniciar esta sesión colocando una pista de una canción. Nosotros utilizamos Love Theory de Kirk Franklin y la usamos para poder identificar los sonidos de la batería, el bajo, las guitarras, etc. Tú puedes utilizar esta canción o puedes utilizar cualquier otra. La idea es que debemos aprender a entrenar nuestro oído para reconocer la voz de Dios en medio de un mundo ruidoso. Así como intentamos escuchar los sonidos de los instrumentos musicales de manera específica, también necesitamos detenernos para aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla, pero a menudo lo hace en medio de la quietud. Nuestro oído espiritual necesita afinarse para escuchar en una confianza silenciosa. Un oído capacitado es capaz de identificar los instrumentos musicales, por ejemplo, y de la misma manera, nosotros cuando ejercitamos nuestro oído podemos aprender a identificar la voz de Dios. Esto puede tomar tiempo, pero si lo practicamos, seguramente vamos a poder hacerlo. Veamos un poco una historia, la historia de Elías. Ya hablamos sobre esta historia o la mencionamos en la sesión número 1. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 9 al 13, vemos como Elías sale de la cueva, se coloca delante del monte y entonces pasa el terremoto, pasa el incendio, pasa el fuerte viento, pero Dios no estaba ahí. Él escucha a Dios y Dios estaba en el suave susurro. Elías esperaba escuchar a Dios en lo espectacular, pero no lo encontró ahí. No estaba en todos esos lugares. Nosotros necesitamos dejar de esperar que Dios nos hable de manera espectacular o sorprendente. Realmente tenemos que aprender a escuchar a Dios en medio de la quietud. ¿Cuáles son esos terremotos en nuestras vidas, esas distracciones ruidosas o ese caos interno que puede estar ahogando el susurro de Dios? Esta es una buena pregunta para que podamos meditar juntos. Y sabes, a veces no es que no escuchemos a Dios, es que Él nos habla de una forma que nosotros no esperamos. A veces Dios nos habla de la forma que nosotros no queremos. Y bueno, Elías aprendió a escuchar a Dios ahí en medio del ruido, pero pudo escucharlo en medio del susurro. Y la voz de Dios es hermosa, la voz de Dios es preciosa. En el primer libro de Samuel nosotros encontramos una historia realmente muy interesante. Samuel había vivido prácticamente sirviéndole a Dios en el templo desde que su madre lo dejó prácticamente ahí, porque recordemos que se lo ofreció al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, nos encontramos con esta historia en donde Dios empieza a hablarle a Samuel. Primer libro de Samuel 3:1 dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Reflexionemos por un momento sobre la escasez de la palabra de Dios en ese tiempo. Dice que la palabra de Dios no era común y las visiones no eran abiertas. ¿Por qué era rara la voz de Dios en ese tiempo? ¿Y por qué parece que es rara la voz del Señor el día de hoy? ¿Será que es común escuchar la voz de Dios o será que es extraño oír la voz de Dios? Pensemos, al finalizar nuestro entrenamiento, ¿qué hubiese pasado si tú le dices a alguien que te pasaste todo el día escuchando la voz de Dios? ¿Sería algo normal para las personas o sería algo sumamente loco? Bueno, la voz de Dios en realidad no es rara. Y no es rara y no es que Él esté en silencio y no nos esté hablando. Es rara porque la gente no la escucha, porque no ha aprendido a escucharla. Pero seguiremos hablando de esto en el próximo video.